Hola, muy buenas mis crías y a las cuentas fantasma y vos ocultos a este pequeño gameplay de Kamigawa, una visual novel, en el cual voy a recapitular un poco algunas cosas que no dije, aunque supongo que nadie la vio para juzgarlo, eh, de varias actitudes de los personajes que son malas, pero sin embargo, por ejemplo, con la serpiente, que nunca me acuerdo cómo se llama, eh, digamos que empatizamos, nos hicimos un poquito más íntimos eh, en el templo y, y aún así, a raíz de ello, pues sigue teniendo sus propias convicciones sobre, no sé si la gente, pero por lo menos los otros clanes, ¿no? Y con ciertas actitudes eh, indeseables sobre las diferencias entre diferentes tipos de personas. En definitiva, que solo le gusta lo que es ella. Y con esto en mente, hemos tenido una pequeña pelea en el mercado y ahora vamos a seguir a ver si terminamos esta visual novel. Muy bien, a ver qué pone aquí. Salimos del templo y no me acuerdo a dónde íbamos. Creo que teníamos una pista, aunque ahora no me acuerdo muy bien por dónde van los tiros. Pero vamos allá. Seguís a Rey a través del laberinto de calles y callejones de Undercity. Un momento, se me olvida una cosa. Uh -huh. Muy bien. Rey. Rey era como, vale. Aquí abajo hay un montón de sitios donde podrías esconderte. Por eso los Reconers prosperan aquí. Y por eso las autoridades no los controlan. A algunos Reconers les fascina la tecnología. Como a los Yoruma. Si alguien está escondiendo a los Kindai fugados, apuesto que son ellos. Tiene una pista, parece ser. Giráis hacia una carretera grande. En el centro corre un canal de flores de cerezo, flotando silenciosamente sobre un cauce de aguas negras. Te paras un segundo para revisar tu entorno y evitar que te escuchen. ¿Dónde está todo el mundo? ¿Estás bien? Está demasiado tranquilo todo. Esta calle debería estar llena de gente, pletórica. ¡Emboscada! ¡Uh! ¿Estos trabajarán en el restaurante? Por lo menos son de la misma especie. El brillo rosa neón se vuelve más y más fuerte a nuestro alrededor, cuando un grupo de Nezumi emerge de la sombra. Momentito. Por orden de la corte imperial, dejadnos pasar. Oh, no. A ver qué le pongo. No, vamos a ver. ¿Qué puedo hacer? Me sale algo así un poco más siniestro. Tienen mascarillas. Voy a hacer así. Voy a intentar hacer así. A ver qué sale. Vuestra corte no tiene jurisdicción aquí abajo. Un momentito. Líder de Okiba. Eso es. Pero aún así, venís y queréis mandar. ¿Qué quieres, Kenta? Kenta es una de las ratas. Ah, vale, o sea, el líder es Kenta, entiendo. Vale.
Rey, ¿ahora estás con los imperiales? Cierra la boca. Algunas cosas son más importantes que la política. Le mira de reojo en la oscuridad. ¿Qué estás haciendo? No es asunto tuyo. ¡Hazte a un lado! ¿Qué? ¿Y permitir que imperiales anden sueltos por ahí? No lo creo. Hace clic en sus guanteletes púrpuras que brillan intensamente, zumban y sus palmas se iluminan. No solo está en juego Undercity, Kenta. Te mira con ojos entrecerrados. Nos superan en número. Tendría que tener cuidado. Sigue hablando. Es todo lo que puedo decir. Bien. Si es así... Retoma su postura. Espera. Tu ayuda no sería útil. Lo metemos en el equipo. Conocen a Rey. Rey parece que siempre tiene conexiones en todas partes. El destino de todos está en tus manos. Las dos son buenas opciones. Tu ayuda no sería útil. Te voy a decir algo épico. El destino de todos nosotros está en tus manos. Vaya. Me importa un bledo el destino de nadie más que el mío y el de mi equipo. Si no cumplimos nuestra misión, tu equipo y muchas otras personas podrían desaparecer. ¿Me estás amenazando? No. Dime cuál es vuestra misión y decidiré si vale la pena. Es secreto. Eso creo que lo había dicho Thomas. Vale. Vale. ¿Has visto algo extraño recientemente? No creo. Necesitamos localizar a un Kami peligroso. ¿Había un Kami en juego? No lo recuerdo ciertamente. Así que le diré lo de los Kindai. Ah, los fetichistas de la tecnología. Son una buena cosecha aquí abajo. Los Nezumi de su alrededor se ríen. Entregádnoslos cuando los encontréis. No podemos hacer eso. Entonces no hay información para vosotros. Me estoy juntando con lo de la serpiente, creo, ¿no? Serpiente, ratones, ciclo vital. Conexión universal, vale. Vamos, Kenta. Parecéis unos guerreros formidables. Trabajemos juntos. Vamos, Kenta. Será como los viejos tiempos. Uy, que me ha salido ahí super dibujo animado. Le guiño un ojo. Me encantaba... Se me está yendo otro. Bueno, da igual, sigo. Me encantaba destrozar cráneos contigo. ¿Podemos darnos prisa con esta conmovedora reunión? Por favor. Dile al Orochi que no nos coma. Así, de la nada. Ah, es este. Vale, este era una voz parecida, ¿no? A ver, algo más. Eso es un mito. Eso es un mito. Más o menos, más. Eso es un mito. Eso es lo que dice. Hasta que te tragan entero. ¡Ñam! Kenta. Kenta, sabes que ese mito no es cierto. Sonríe. Lo sé, pero me gusta ver la reacción. Mira, no veo la razón para ayudaros. Y no puedo dejar que deambuléis por ahí. Hace clic en sus guanteletes una vez más y esta vez dispara un tiro de advertencia a tus pies. ¡Cogedlos! Vaya, no ha habido posible negociación.
uno de los Reconers dispara una pequeña red hacia ti. ¿Eso es todo? ¿Qué va a hacernos eso? Un momentito, ¿eh? La red se ilumina de color rosa y cuadruplica su tamaño. ¡Oh! ¡Corred! Te alejas de la red. Volviéndote al retroceder, ves que tu camino está bloqueado por la raíz de un árbol gigante. Te lanzas al aire para sobrepasar la raíz del árbol. ¡Ah! La red cae sobre vosotros, inmovilizándoos contra el suelo con una fuerza mágica. Estamos capturados. Pero quizá no todos. Miras hacia atrás y ves que Asuga, Rei y Touma están encerrados en la red. Vale, os han capturado a todos menos a mí. Moveos y moriréis. Dejadnos salir. Pero si yo no estoy dentro. Será dejadlos salir. No. Si os dejamos escapar encontraréis a los Yoruma y empezaréis a tener problemas. Los cuales, con minúscula creo es, los cuales se volverán contra nosotros. Sus ojos abren como platos. Quiero decir, no sabemos quién tiene a vuestros fugitivos. O sea, que cree que los han secuestrado otro grupo o algo así. Porque sí. Los otros Reconers lo miran en estado de shock. Nos acaba de dar la información que necesitamos. Ahora solo tenemos que salir de aquí. Sientes que la red comienza a despegarse de ti. Al mirar más cerca ves enredaderas que envuelven la red y la levantan ligeramente. O sea, nos hemos cruzado con un árbol, lo hemos saltado, entiendo yo, pasando de él. Nos han tirado una red y ahora el árbol está como liberándonos, entiendo yo. Asuga está profundamente concentrada, invocando sus poderes Kami. Al mismo tiempo Rei saca una bonita sombrilla roja. La mete a través de la red. La sombrilla zumba cuando la abre. Brilla de color anaranjado con magia y corta la red como si fuera de papel. Vamos, vamos, vamos. Ah, no, creí que se lo decía a las ratas. Se lo dice a nuestros compañeros. ¡Vamos, vamos, vamos! Eso era. Es importante la interpretación a veces. Salís corriendo, huyendo del resplandor rosa, lo más rápido que podéis. Te sumerges, te agachas y corres por los callejones sinuosos y oscuros hasta llegar a un claro libre de luz rosa. Tenemos que ser rápidos. Toma saca un mapa holográfico. ¿No se le había estropeado? No es que tiene varios. Cada clan Reconer tiene su territorio. Esta zona de aquí está generalmente bajo control Yoruma. Los Okiba, claro, un momentito. Bueno, a ver si esta es una de las últimas interrupciones. Vale. Por aquí vamos. Los Okiba claramente tienen miedo de iniciar una guerra territorial por el futuro de los Kindai. Si sabes lo que poseen los Kindai, sabrás lo peligrosos que son. Sería tonto si entraran en guerra con los Yoruma ahora. Veamos qué más información podemos desenterrar. Sin embargo, si incluso los Okiba tienen demasiado miedo de hablar, podría ser difícil sacárselo a la gente. ¿Por dónde deberíamos empezar? En el mercado ya hemos estado.
La barra de saque de Kozue. Esto no sé si era el bar. Los fosos de combate, ahí no hemos estado. Me inclino por el mercado. En los fosos de combate que... O sea, teníamos que luchar para sacar la información, entiendo. Y la barra de saque de Kozue. A ver, en el mercado ya hemos estado, no quiero ir. Vamos a la barra de saque. A ver si aclaramos algo y así ya terminamos de dilapidar la cartera. Entráis en el oscuro y lúgubre... Perdón. Entráis en el oscuro y lúgubre bar de saque. Los ocupantes están bañados por el resplandor de un neón. Touma se tensa a tu lado. Touma, relájate, venga, relájate. Estamos ya a punto de conseguir nuestro objetivo, relájate. Tus palabras parecen tener el efecto contrario. Es que no soporto la idea de ver criminales vagando libremente. No todo el mundo tiene elección en Undercity. Si tuviera que elegir entre cometer un crimen o morir de hambre, sé lo que haría. Siempre hay otra opción. El canibalismo. Has tenido una educación privilegiada en la corte imperial. No pretendamos que sabes cómo es Undercity. Thomas se queda en silencio. A medida que seguís la barra hacia adentro, un holodrum ilumina una cabina ocupada por 3 ocupantes. ¿Os quedáis helados? ¿Qué? Ese es... Toma, agarras una guinata con más fuerza y observa la multitud. Quiero bonito. Perdón. Creo que ya sé lo que quiere decir aquí. Quiere decir, quiero kawaii. Vale. ¿Losto? No puede ser. ¿Quién? Uno de los grupos más legendarios que vienen del extranjero. ¿Cómo sabéis quiénes son? No pensé que fueras alguien con intereses. ¿No sabéis quiénes son? Decides ignorar a Touma. Deberíamos ir a saludar. Como parte de nuestra invitación, espero. Nada más. Rey ya ha comenzado a acercarse a ellos. Espera, estoy nervioso. Concéntrate, estamos investigando un crimen. Puede que conozcan a muchas personas influyentes, quizá tengan alguna pista para nosotros. Vale. Toma, y tú vais a la mesa y os presentáis. Buenas noches. Estamos aquí por asuntos imperiales oficiales. Nos preguntamos si podíamos haceros algunas preguntas. A ver. Uy, este tiene pinta... Sí, vamos a ver. Vale, creo que es el batería, obviamente. Vamos a ver. Se me ha ido la voz que tenía en la cabeza suya. Vale. Se me ha ido, Bueno, voy a empezar y a ver si me sale su voz. ¿Por qué no? Gracias, Gus. Quiero decir, hombre. Hombre que no conozco. Tu cara está caliente. Estás
sonrojado. Ahora Jamie. Vale. Solo se me ocurre una idea. Creo que tienes un admirador, Gus. Losto es bastante fan vuestro, por alguna extraña razón, que desconozco. Sientes un sudor frío recorriendo tu columna vertebral. Sara le lanza a Toma una mirada sospechosa. ¿Sara? Pero sonríe cálidamente. A ver si... a ver. Encantada de... Sí, no, es que no lo puedo hacer mejor ahora. Encantada de conocerte, Losto. ¿Qué estáis haciendo vosotros tres aquí? A este lugar no suelen venir famosos. Jamie suspira. Nos estamos escondiendo de los fans enfadados. Dimos un concierto anoche, pero hemos perdido nuestro ompu. Probablemente lo hubieran hecho en el mercado, pero llegamos tarde. Demasiado tarde. ¡Salud! Ahí me ha salido algo. Ese chiste solo funciona la primera vez. Vaya, he ido por rey. Ese chiste solo funciona la primera vez. ¿Es la primera vez que lo dices? Es la primera vez que lo dices. Me tiene confundido este personaje. Jamie mira a Gus con desaprobación. Nuestros fans están deseando escuchar nuestro sonido nuevo. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que una banda inventó un sonido completamente nuevo? ¿En los 80 tal vez? Una banda, no hablamos de una inteligencia artificial. Pero no podemos tocarlo sin el ompu. Vale, tenemos que buscar este instrumento, el ompu. Vale. O amplificador, o lo que sea. Entiendo que es un instrumento. Exactamente, ¿qué es un ompu? Gus inhala. Jamie le lanza una mirada de advertencia. Gus. Es una caja de música nueva. Vale, vale. ¿Cómo? Ah, vale. Estaba leyendo otra cosa interdimensional. Vale. Existen dos en el mundo. Hay uno que se puede ganar en las salas de juego. Mira, donde no fuimos. Y el que perdimos. ¿Por qué hay tan pocos? Todavía son prototipos experimentales. Tenemos un trato especial con la empresa que los fabrica. Estoy pensando, ya sabes. Ya que sois samuráis imperiales y todo eso, ¿podríais ayudarnos? Nos encantaría. Toma parece exasperado, pero no dice nada. Pero creo que alguien ya lo ha ganado. Ah, qué pena. ¿Qué vamos a hacer? Supongo que tendremos que ceñirnos a nuestros antiguos sonidos. Corrígeme si me equivoco, pero... sois miembros de una banda muy popular. Claro que sí. No se necesita... corrección. Totalmente acertado, de verdad. Entonces, ¿se puede asumir... ¿a la gente le gusta vuestro sonido actual? De repente recuerdas con quién estás hablando y cierras la boca a mitad de frase. Losto tiene razón. Tal vez nuestros fans no nos echen del escenario si tocamos la música que esperaban que tocásemos. No sé por qué, pero no nos hemos dado cuenta antes. Me siento como si me hubiera puesto las gafas, pero en el cerebro.
Gracias, Losto. Sonríes a la banda. Bueno, se resolvió mucho más rápido de lo que esperábamos. Tal vez os gustaría venir a vernos tocar, como agradecimiento. Sí, deberíais quedaros. No os vayáis. Gracias por la oferta, pero tenemos trabajo que hacer. La banda se mira, parecen un poco asustados. Pero no podéis iros. ¿Qué? Bueno, acabáis de llegar. Deberíais quedaros un rato. Sí, sí. Quiere entrar en un bar. Quiere entrar en un bar. Y se va después de unos minutos. Es muy raro. Deberíais tomar una copa con nosotros. Bueno, nos encantaría, pero tenemos que irnos, de verdad. De verdad de la buena. Cuando te pones de pie para irte, podrías jurar que Sara le hace un gesto a alguien detrás de ti. Te das la vuelta, pero los demás clientes cercanos se levantan y os rodean. ¡Es una trampa! Todo esto podría haberse evitado si os hubierais sentado y tomado una copa con nosotros. Vale, vamos a ver qué tenemos aquí. ¿Para quién estás trabajando? ¿Qué quieres? Déjanos ir y no te haremos daño. Vale, tenemos dos informativas. Y la de déjanos ir. Vale. Déjanos ir. Sara mira a los matones que te rodean y se ríe. Me arriesgaré. ¿Qué podemos hacer para que cambies de opinión? Bueno, dado que nos pagarán con instrumentos experimentales de holotecnología, no mucho. A menos que tengáis un mazo de holocartas de platino, cosa que dudo, sin ofender. ¿Cómo? Ninguna toma. Creo que quiere decir, no tenemos ninguna. Eso creo que quiere decir. Escucha, entiendo que los mazos de holocartas de platino y los instrumentos de holotecnología suenan atractivos, pero nuestra misión es decidir el destino del mundo. Es verdad. Estoy segura. Estoy segura. Te alegrará saber que nuestros patrocinadores también quieren hacer del mundo un lugar mejor. Dijeron que se lo estáis poniendo muy difícil. Los matones comienzan a avanzar. Sus armas brillan con un azul suave. ¡Allá vamos! Cuando comienzas a desenvainar tu katana, una poderosa explosión sacude el bar. ¿Qué fue eso? Jamie se pone de pie y señala a través de la ventana. Bueno. ¡Nos han encontrado! ¡Escondeos! La sala se convierte en un caos mientras los fans comienzan a entrar en el bar y a asaltar a la banda. Vale, sus fans nos van a salvar la vida, creo. Podemos huir entre los fans, si podemos. Sí, nos dan la opción, quiero decir. Todos los clientes sombríos que te rodean corren hacia ellos, dejando una ruta de escape. ¡Perfecto! ¡Por la puerta de atrás! Sigues a toma por la entrada trasera y os quedáis jadeando en un callejón oscuro. ¿Qué acaba de pasar? Necesitábamos una distracción, así que puse su ubicación en el foro de fans. Toma, eso es genial. ¿Ves? Es el único que me ayuda, a pesar de su actitud. Toma se inclina. Por supuesto. Lástima que el grupo haya intentado matarnos. Parecían estar relacionados con los ninjas Kindai. Sí, no me lo esperaba. Supongo que eso es lo que pasa
por tener intereses fuera de la corte imperial. Vale. Vale, es decir, si hubiéramos ido a la sala de juegos, quizá hubiéramos conseguido el instrumento, pero la verdad es que no nos ha hecho falta. Los fosos de combate, ya que es zona nueva. Venga. El foso de combate está caliente y pegajoso, repleto de lugareños pobres y turistas ricos. Si no tuviera un uniforme, me arriesgaría. Rey le da palmaditas en la espalda. Pagaría mucho dinero por verlo. Estos luchadores te destruirían. No creo que un samurái entrenado por el imperio como yo tenga problemas contra esta chusma. Rey pone los ojos en blanco. Toda tu disciplina marcial no serviría de nada contra un enemigo que lucha por las sobras. Es la voluntad de vivir como nada que hayas encontrado antes. Creo que está mal escrito. Mira al suelo durante un rato. Habla con el conocimiento de alguien. Habla con el conocimiento. Vale, aquí, claro, yo lo hubiera escrito de otra manera, vale. Habla con el voy a cambiar esta palabra también, ya de paso. Habla con el convencimiento de que alguien lo haya hecho antes, precisamente. De todos modos, voy a hablar con la gente. Y por la gente también. A ver si puedo averiguar algo. Y entrar en confianza. Desaparece entre la multitud. Comprobaré el foso del equipo. A ver si hay algún Yoruma. Nos pondremos al día contigo cuando hayamos investigado aquí. Asuga se desliza entre las sombras. Entonces solo quedamos nosotros. Como debería ser. Os abrís paso entre la multitud hacia los fosos de combate. Al final de la gran caverna hay un gran pozo, tan profundo que no puedes ver el fondo. Un podio flota bajo el nivel del suelo, sostenido por alguna fuerza invisible. ¿La gente simplemente cae? Supongo que sí, después de todo estamos en Undercity. Mientras dices esto, un ogro arroja a un humano del podio. Caen en la oscuridad. Oyes gritos y un rugido repentino y aterrador. Y luego, silencio. Había oído hablar de los deportes de sangre de Undercity. Volveremos algún día. Es horrible, sería empatizar. Empatizar con nuestro compañero. Volveremos algún día. Sí. Ojalá tuviéramos un ejército para limpiar la inmundicia. Eso sería reemplazar un deporte sangriento por otro. Toma sonríe. No es deporte, es nuestro deber cívico. Suspiras. La línea entre el bien y el mal es muy fina. Los siguientes luchadores comienzan a prepararse. Animan a la multitud y los gritos por las apuestas resuenan en la cámara. ¿Esa es Asuga? En el lado derecho del escenario hay un Orochi mucho más anguloso y musculoso que Asuga. No se parece en nada a Asuga. Le encanta la multitud, probablemente sea un campeón que regresa. Comienza la pelea. El Orochi baila alrededor de su oponente.
un kitsune nervudo. A pesar de su corpulencia, el Orochi esquiva y para todos los golpes con facilidad. Mucha gente ha apostado por él. Es el favorito del público. Touma apunta al marcador. Doku. El oponente de Doku lo ataca desgarrando su armadura y su ropa. ¡Mira! A través de los desgarros de su ropa se puede distinguir una especie de segunda piel. La atraviesan unas venas moradas. Cada una brilla como si una corriente la tira a través de ella. Parece alguna especie de armadura avanzada. ¡Exacto! Me huele a Yoruma. Tenemos que buscarle después de la pelea. Después de una intensa batalla, Doku sale victorioso. Seamos inteligentes. No quiero pelear con él. Vaya, hombre. Algo inteligente que ha dicho nuestro compañero. Afortunadamente, no veo ningún otro Yoruma Reconer aquí. Vamos a buscarlo. Tardáis un tiempo en atravesar las paredes de personas hasta la esquina del luchador. Llegáis a un rincón apestoso, pero lujoso de la caverna. Aquí los luchadores curan sus heridas, beben licores fuertes y se ríen de la última pelea de los demás. Doku está limpiando sus armas en una cabina. Bueno, ¿cuál es el plan? Pretender ser fans sería así un poco discreto, decirle la verdad, jugar la carta imperial. Aquí, ¿qué sería lo empático? Decirle la verdad. Antes le hemos dicho la verdad a la rata esa y no nos ha salido muy bien. No nos ha salido mal del todo, pero tampoco muy bien. Pretender ser fan sería lo sutil. Y la carta imperial sería en tu cara. Vale. Venga, vamos a pretender ser fans. No, no, que estamos solo nosotros. Ah, claro, estamos solo nosotros dos. Entonces, en cuanto vea nuestro uniforme... Voy a jugar la carta imperial, venga. Finalmente, un plan en el que puedo participar. Pero la última vez que te eches un cable, ¿eh? Como no me ayudes otra vez, te quedas solo. Sígueme el rollo, compañero. Te lleva hasta Doku. Honorable Doku, estamos aquí en nombre del Imper. El enorme luchador os mira. Parpadea lentamente y luego responde. Su voz es profunda y suena como un siseo largo y lento. No sé si puedo hacer esa voz. ¿Os he dado permiso para hablar? Touma se endereza. No necesitamos tu permiso. Doku se ríe. Escucha, Imperial. Aquí abajo estás en mi territorio. Aquí mando yo. ¿Te atreves a desafiar a un samurái imperial? Sí, me atrevo. Parece que no eres capaz de comprender el desequilibrio de poder en el que os encontráis. ¿Crees que podéis enfrentaros a mí? Incluso si de alguna manera... ¿crees que podéis enfrentaros a mí? Incluso si de alguna manera pudierais, ¿qué pasa con todos los demás luchadores? Touma tartamudea. No, no podríais. Suspira. Pero relájate. Sé por qué estáis aquí. ¿Sí? Sois un par de imperiales buscando a los Yoruma, ¿verdad? Solo estamos haciendo nuestro trabajo, siguiendo una pista. Ya ni siquiera estoy con los Yoruma. Fue en otra vida.
Creemos que están tramando algo. ¡Ja! No sería la primera vez. Ocultan a dos fugitivos importantes que tienen un arma potencialmente devastadora. No he oído nada sobre eso. Se frota la barbilla. Sin embargo, hay un comerciante bocazas en el mercado. No siempre está ahí, pero suele mantener la oreja pegada al suelo y a cualquier superficie lisa. También es idiota, así que le sacaréis rápidamente lo que queráis. Gracias, Doku, ha sido muy útil. Es un placer conocerte. No dice nada, simplemente os hace señas para que os vayáis. No nos ha salido tan mal. Y hemos dejado un poco en ridículo a nuestro compañero, con su gran orgullo, pero hemos obtenido lo que queríamos. Esa es nuestra señal para continuar. El mercado. Allá vamos. El aire es denso y húmedo en el mercadillo abarrotado de Undercity. Entráis y salís de los puestos, buscando vendedores particularmente ruidosos. ¿Cómo vamos a encontrar a alguien? Tropieza con un comerciante agachado bajo su puesto. ¡Ah! ¡Hombre! El simpático, ¿sabes? ¿Cómo hablaba este? Algo así enfadado, ¿no? Espera, que se me ha quedado lo de la serpiente en la garganta. Vale. Oye, cuidado. Más o menos. Es el comerciante del santuario. ¿Vosotros otra vez? Se cruza de brazos y os frunce el ceño. ¿Me estáis siguiendo? ¿Estáis con el pueblo lunar de Otowara? Se vuelve hacia el puesto de al lado. Te dije que venían por mí. El vendedor del puesto de al lado pone los ojos en blanco e ignora al comerciante. No venimos a buscarte. ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo que ganarme el oído. De alguna manera. No puedo tomarme el día libre. ¿Quién creéis que soy? Solo queremos hacerte unas preguntas. El comerciante avanza nuestro hacia nuestro espacio sideral. Al menos vas a ser amables. Perdón. Al menos vais a ser amables y comprar algo. Si vemos algo de valor. Lo haces a un lado y examina las armas y piezas de colores, esparcidas por el banco de trabajo. ¿De dónde he sacado todo esto? Os aseguro que solo de las mejores piezas de tecnología de Towashi. Toma hace girar un tanto imperial familiar. Fíjate. Quiero decir, Touma ha reconocido algún objeto imperial familiar. Vale, entiendo. Vale. Hay que hacer la traducción de la traducción de la traducción. Y así hasta el infinito. ¿Pero de dónde las has sacado? Podríamos usar esto a nuestro favor y hacer que hable. ¿Lo chantajeamos o lo compramos? Quiero ser legal. Vamos a comprar. Sacudes la cabeza hacia Touma, indicando que no quieres chantajearle. Baja el tanto decepcionado. A mi compañero le gusta este tanto. Compraremos eso. Excelente elección. Esto es lo que cuesta.
hace un gesto hacia un número de un holograma con una gran cantidad de ceros junto a él. ¿Qué? Ni siquiera es. Silencias a Touma con una mirada. Hay que negociar. Hay que negociar. Una cosa es no chantajearle y otra cosa es ser tonto. Negociemos. Te daremos la mitad. Perdón, ese soy yo. Te daremos la mitad. ¿La mitad? Vamos, tú y yo sabemos que es más de lo que vale. Ese es mi precio. Bien, estoy seguro de que encontraremos a otro que quiera nuestro dinero. Os dais la vuelta para alejaros. Típica estrategia básica. Vale. No he tenido una venta en todo el día. Con esa cara no me sorprende. Y con esa actitud, menos. Os lo doy por un cuarto de descuento. Vale, o sea, el 75%, ¿no? Vale, la mitad. Vale. No nos quedamos pobres. Deslizas tu monedero electrónico por encima del lector del comerciante. Tomas apoyo en el banco de trabajo. Entonces, tenemos razones para creer que los Yoruma Reconers están ayudando a algunos pueblos lunares peligrosos con un arma mortal. ¿Qué? ¿Tienen un arma mortal? ¿Por qué están todos tan tranquilos? Tenéis que detenerlos de una vez. Eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Por qué no lo dijisteis? Compartes una mirada exasperada con Touma. Nosotros estamos buscando un grupo específico de Yoruma Reconers. ¿Cómo podemos encontrarlos? Son un grupo difícil de encontrar. Dinos alguna cosa que no sepamos. Aquí abajo hay un tipo que conoce bien a las pandillas. Está con los Hyozan. Le vigila a los otros grupos. Es nuestra mejor pista hasta ahora. ¿Y por casualidad sabéis dónde está ese tipo? Probablemente lo encontréis en esa tienda de alquimia del callejón. De hecho, es el lugar donde la mayoría de los Hyozan van a hacerse tatuajes. No es un lugar al que normalmente querríais ir. ¿Cómo sabes todo eso? No es la primera vez que comercia aquí, ¿verdad? ¿Y qué? No es un crimen comercial, ¿verdad? No, pero está relacionado con las pandillas, sí lo es. ¿Estás diciendo que hay pueblos lunares por ahí empuñando un arma peligrosa y todo lo que os importa es mi negocio? Tienes razón. Id a ver a ese Hyozan. Él sabrá lo que pasa. Pero tened cuidado. No es alguien con quien meterse. No importa lo bien entrenados que estéis. Tendremos en cuenta tu consejo. Hacéis una reverencia y os vais rápidamente antes de que intente venderos algo más. Dioses, fue como sacarse un diente. Espero que no tengamos que volver a hablar otra vez con ese tipo. Sí, yo no lo echaba de menos, la verdad. Mejores personas han caído en el camino. Pero la vida no es justa, así que continuemos. Centrémonos en esa pista, parece que podríamos estar en problemas. A la tienda de venenos, cuidado, Aquí sí que podríamos morir si comemos algo. Así que cuidado con lo que nos ofrecen. Entráis en la tienda a través de una puerta desvencijada. Bueno, creo que no era importante. Suena un timbre cuando la puerta se cierra. Rey agarra su espada con más fuerza. Es un lugar diabólico. Asuga saca la lengua y olfatea el aire.
Aquí suceden abominaciones repugnantes. Hay kamis oscuros por todas partes, escondidos entre las sombras. Hay kamis oscuros por todas partes, escondidos entre las sombras. Que a veces me falta un poco de energía. Esto no me gusta. Mantengámonos en guardia. ¿Te gusta algo? No sé. Este lugar parece hogareño. Ese no estaría mal. Mantengamos la guardia. Sería demasiado... ¿Te gusta algo? Entre estas dos. ¿Te gusta algo? Venga, ¿te gusta algo? ¿Sería demasiado decir la sangre de mis enemigos? Siempre eres demasiado. Toma se ríe sobriamente. En ese momento, una cortina holográfica se disipa y entra una mujer esbelta. Su boca parece cosida. Otra voz de mujer, no sé si lo voy a soportar. Vale, ¿qué? Os mira, parpadea lentamente y luego os hace un gesto para que la sigáis. Vuelve detrás de la cortina holográfica sin comprobar si la estáis siguiendo. Recordad que es territorio Yozan. Vale, aquí había que tener cuidado con el jefe. Pero de momento creo que esa no va a ser el jefe. De momento. Aquí abajo puede haber cualquier cosa. Muy bien. Supongo que la seguiremos. Ah, ahí mi cerebro estaba trabajando, vale. No quiero pensar en eso. Entráis en la trastienda de la tienda e inmediatamente respiráis volutas de humo espeso y especiado. Un hombre gigante con una máscara especializada y cubierto de tatuajes está de espaldas a vosotros. Vale, o sea... Un hombre está de espaldas a vosotros. Vale, o sea que no está detrás nuestro. Eso es lo que quería saber. La mujer va frente a él. Toma un instrumento parecido a una varita que está cubierto de agujas y comienza a clavarlas en la piel del hombre. Acupuntura. Mientras lo hace... Bueno, continuar con el tatuaje, sí, también puede ser. Los tatuajes del hombre comienzan a retorcerse y cobran vida. Demonios etéreos, armas y todo tipo de cosas repugnantes bailan alrededor del hombre, atadas a su piel. ¿Qué es esto? El hombre inclina la cabeza. Vale, a ver. Esto me da seriedad. Vale, pasa. Bienvenidos. Soy Junichiro. ¿A qué debo esta agradable visita? Yo le saludaría, le haría una reverencia. Explicar lo que le está pasando, lo que está pasando a Touma. Le hago una reverencia. La máscara también está guapa, ¿no? Pero le hace una reverencia. Creo que es tradicional. Te inclinas en una referencia formal y Touma hace lo mismo. Escuchas la risa de Junichiro. Veo que los imperiales... se me ha ido el tono de antes. Veo que los imperiales todavía enseñan modales a sus cachorros. Como debería ser. ¿Eras un imperial? ¿Por qué estamos aquí? Di cachorro una vez más.
Vale, ese es muy bueno. Eras un imperial, me sale decirle. Pero es que esta también es muy buena. No me voy a quedar con la duda. Mm, mm, mm. Yunchiro se ríe. ¿Y qué haréis exactamente? Ahora estáis en mi territorio. No olvidéis eso, cachorros. Toma suspira. Esto no vale la pena. El hombro de Junichiro se sacude de repente. Toma prepara su guardia instintivamente, pero Junichiro levanta la mano. Disculpad, a veces estas sesiones de tatuajes pueden ser un poco duras. Ves rizos de baba negra sobre su hombro. Hmm. La mujer larguirucha los arrebata hábilmente con sus agujas y los vuelve a clavar en la piel de Junichiro. Asuga Sisea. Esto está mal. Es antinatural. Ah, entonces perteneces a la Orden Hanami. Pensé que podías detectar la inconfundible ignorancia orgullosa. Pensé que podía detectar la inconfundible ignorancia orgullosa. No tiene sentido. No sabes nada de mi pueblo ni de nuestra causa. Ah, eso no es cierto. Mi negocio consiste en saber el negocio de todos. Ahora dime, Hanami, exactamente por qué es esto antinatural. Estos kami simplemente están vinculados a mí por medios diferentes a los tuyos. Todavía soy de Kakurillo. Simplemente no puedes soportarlos porque representan conceptos que a tu orden no le gusta que se reflejan en su rostro. Eso no es cierto. El mundo no es solo corteza de árbol y aguas termales. Hay muerte, decadencia, codicia y corrupción. Todas las cosas que mantienen nuestro mundo bajo control. Pero no os conozco, así que, ¿por qué molestarse en tratar de hacértelo entender? Eso me ha costado un poquito. Te vuelve hacia ti. Ahora decidme, ¿por qué estáis aquí? Estamos persiguiendo a dos ninjas futuristas Kindai. Ah, las tonterías habituales. Entonces, ¿puedo preguntar por qué? Sinceridad, no me apetece negarlo. Los Kindai están acumulando tecnología peligrosa. ¿Y en mi territorio? ¿Qué tiene eso de nuevo? Suspira. Cuanto más envejeces, más te das cuenta de que nada cambia. Espero con ansia el día en que también ayude a la generación más joven con este mismo problema. ¿Nos vas a ayudar o no? ¡Cuánta impertinencia! No me gustas, samurái. ¡Ja! A pocas personas que lo conocen les gusta. Eres demasiado temerario e impulsivo.
Debes tener una familia rica para haber llegado a tu posición. Dudo que tu personalidad y habilidades hablen por sí solas. ¡Ah! ¿Cómo te atreves? Toma, basta. Sí, tú me gustas. Eres más inteligente que tu amigo. No es difícil. Toma tiene buenas intenciones. Alguien tiene que serlo. Mejor aspecto también. Alguien tiene que serlo. Sería como bajarle los humos un poco a Touma. Y creo que este tipo hay que complacerle un poquito. Por supuesto. Me imagino que sin ti esta operación hubiera acabado mucho antes. Y de una forma más sangrienta, si cabe. Se vuelve hacia Touma y está apretando los dientes. Si hablas una vez más, haré que te maten a ti y a tus amigos. Estamos condenados. Los ojos de Touma se abren como platos. Inmediatamente va a gritarle a Junichiro. ¡No me pongas a prueba! Touma frunce el ceño, pero retrocede. Junichiro se vuelve hacia ti. Hablaré contigo. Exhala lentamente. Más volutas de humo morado. Exhala lentamente y más volutas de humo morado escapan de su máscara. He oído informes extraños de mis espías en territorio Yoruma. Aparentemente esconden a 2 forasteros bien equipados. Por las descripciones puedo deducir que son ninjas Kindai. También llevan un dispositivo extraño. Es todo bastante fascinante. ¡Son ellos! Como pensé que sería. Entonces ahora es vuestro turno. ¿Qué? Nada en este mundo es gratis, especialmente la información sensible. Como dónde se esconden estos ninjas. ¿Qué es lo que quieres? Que aceptéis estar en deuda conmigo. Uy, cuidado, cuidado, La cosa se pone interesante. ¿Qué clase de trato es ese? Podrías pedir cualquier cosa. Sí. Touma va a hablar de nuevo, pero lo detienes. Bien. De acuerdo. Acepto estar en deuda contigo. Bien. Sabed que puedo, y lo haré, acudir a vosotros en el futuro y pediros un favor. Solo así quedaréis libres de la deuda. Espero que sea al final una chorradita, porque hay mucho tatuaje y eso, y luego seguramente querrá un conejito blanco. Tragas fuerte. Tal vez esto no haya sido una buena idea. Vale, ya tienes tu trato. Ahora, ¿dónde están los Yoruma? Junichiro comienza a reírse de nuevo, lentamente al principio, pero luego comienza a convertirse en una carcajada terrible. La mujer delgada La mujer esbelta deja su trabajo y sale corriendo de la habitación. ¿Qué está pasando? Comienza a salir gas morado de la máscara de Junichiro. ¡Gas! Es un veneno incapacitante. Nos ha tendido una trampa. ¡Corred!
Pero es demasiado tarde. Tus extremidades se vuelven pesadas y notas como si tuvieras agujas trepando por la columna vertebral, cerrando cada nervio. ¡No! Te desplomas en el suelo y la oscuridad comienza a nublar tu visión. Un momentito. Mientras tanto, la espantosa risa de Junichiro resuena en tu cabeza. ¡Losto! De repente, recuperas el conocimiento. El mundo gira a tu alrededor. ¿Qué ha pasado? Eres consciente de que estás desplomado en el suelo, sentado con las piernas arqueadas y la cabeza agacha. Junichiro nos ha drogado. Touma escupe. Nos ha entregado a los Yoruma. Entonces lo notas, una cuerda te ata las manos a la espalda. A tu alrededor, la habitación se va enfocando lentamente. Es una pequeña zona húmeda de... Perdón. Es una pequeña zona húmeda de almacenamiento de algún tipo, débilmente iluminada por las luces violetas. Miras a tu equipo. La cabeza de Rey se arrulla de lado a lado mientras intenta concentrarse en la puerta. ¿Estás con nosotros, Rey? Me siento mal, pero no es diferente a demasiada cerveza. Se ríe mientras su cabeza cae hacia adelante. Después ves a Suga, cuyo cuerpo yace tendido en una línea torcida. Uno de sus ojos serpentinos se centra en ti mientras la miras. ¿Estás bien, Asuga? Mi mente está aquí, pero mi cuerpo no. Centras tu atención en Touma, que está sentado frente a ti. No pareces tan afectado por el gas. Tengo una resistencia a gases acumulada a lo largo de los años. ¿Por qué no me dieron ese entrenamiento? Eso no suena mal. Estás lleno de sorpresas. Vamos. ¿Te sorprendería si tuviera una forma de cortar estas cuerdas? Sí. Entonces, no estoy tan lleno de sorpresas como crees, porque no tengo con qué cortarlas. ¿Qué? Pero creo que Rey sí que tenía algo, a no ser que la hayan desarmado. La puerta de la habitación se abre y entran varias figuras enmascaradas. A ver qué le puedo hacer. Ya son muchos personajes, ¿eh? A ver qué me sale. ¿Ya estáis despiertos? Bien. No sé si la voy a poder mantener. ¿Ya estáis despiertos? Bien. La mujer se vuelve hacia uno de sus compañeros Yoruma. Parece que Junichiro no usó demasiado gas después de todo. El hombre asiente. Teníamos una pequeña apuesta. Los Hoizan pueden ser un poco demasiado entusiastas con sus venenos a veces. Pero sabía que erais demasiado valiosos como prisioneros para que Junichiro cometiera tal error. Cobardes, desatadnos inmediatamente ¿O qué? Tú eres el que está atado, Imperial. Toma gruñe mientras intenta liberarse de sus ataduras. No, no podemos permitir eso. La mujer golpea su muñequera. El cordón de Toma de repente brilla con un color púrpura brillante y crepita con energía. ¡Ah! Grita de agonía mientras salen volutas de humo negro de sus muñecas. ¿Qué le estáis haciendo? Creo que es obvio. Para. Sois un puñado de cobardes. Para. ¿Por qué debería? No dices nada.
Eso es lo que pensaba. Toca su muñeca de nuevo. Las cuerdas alrededor de las muñecas de Touma dejan de brillar. Touma se desploma hacia adelante. Se nota que está a punto de desmayarse. Que sirva como advertencia. Intentad hacer algo estúpido o impertinente y la próxima vez no lo apagaré. Solo pruébalo. Verás de qué estoy hecho. Tus amenazas no significan nada. No saldréis con la vuestra. Eso... se me están juntando los acentos. Eso es una impertinencia. Va a activar tus ataduras. ¡Espera! Perdón. Eso está mejor. ¿Por qué estamos aquí? Junichiro nos dijo que nos estabas buscando. Incluso tuvo la amabilidad de traeros aquí. Ahora, ¿por qué? Vale. Venga, sinceridad a tope. Total. El Yoruma asiente. Bien, eres honesto. Me gusta cuando los prisioneros son honestos. Lo hacen todo más fácil. ¿Estamos encubriendo a los Kindai? Sí. Felicidades, los habéis encontrado. Debéis entregarlos inmediatamente. ¿Sí? ¿Por qué? Les busca la corte imperial. Llevan algo peligroso. Llevan algo peligroso. La mujer levanta una ceja. ¿No lo estamos todos? Los Kindai han capturado un poderoso kami. Debéis permitirnos capturarlos y recuperarlo. ¿Quieren qué? Se vuelven hacia sus compañeros. ¿Creéis que es lo que hay en la caja? El hombre se encoge de hombros. ¿Cómo es posible? No lo sabemos. Es otra razón por la que tenemos que custodiar a esos ninjas. Supongamos que os ayudamos. ¿Qué obtenemos a cambio? Vosotros, criminales, siempre queriendo que os paguen. ¿Es muy diferente a vosotros, los imperiales? ¿Que explotáis territorios bajo vuestro control hasta dejarlos secos? Tienes razón en eso. ¿Qué creéis? Los Kindai nos prometieron una tecnología nueva y poderosa a cambio de mantenerlos a salvo. ¿Qué podéis ofrecernos en lugar de eso? ¿Dinero? No creo que tengamos una cartera mucho más grande. Vuestras vidas. El perdón imperial. Mira, no estaría mal. Está en nuestra mano, tal vez. Vamos a ver. Estoy seguro de que vuestros antecedentes nos hacen la vida más fácil. Podemos asegurarnos de que vuestros registros se pierdan. El líder piensa en ello. Pero los castigos solo funcionan si me atrapan, lo cual no va a pasar. Y es presuntuoso de tu parte suponer que quiero que desaparezca el registro de mis crímenes. No creo que podáis ofrecerme nada que no tengamos ya. Se ríe. Excepto vuestras habilidades como luchadores. ¿Qué? 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 Soy una mujer a la que le gusta apostar. He tenido una idea. Es arriesgada. Pero eso hace que la vida sea más divertida. Voy a desataros. Entonces tendréis la oportunidad de matar o capturar a los Kindai. Si lo hacéis, podéis quedaros con los Kami y marcharos de aquí. Sin embargo, si os matan, podemos acabar con ellos y negociar con los Kamis con el resto de los futuristas Kindai.
Ese plan tiene muchos fallos. Shh. Muy bien, lo haremos. Desátanos. Como he dicho, es arriesgado, pero creo que valdrá la pena. Dadles el estimulante. Los otros dos Yoruma se acercan y os inyectan algo. Pronto la niebla mental se disipa y sientes que tus extremidades regresan a tu control. Por fin, puedo hablar correctamente. Estaba disfrutando de la tranquilidad. Asuga inmediatamente se enrolla en un muelle y se pone de pie. No quiero volver a sentirme así nunca más en la vida. Bien, ahora que estáis recuperados, seguidme. Antes de que puedas moverte, 3 pequeños drones entran en la habitación. Cada uno expulsa un aro de alambre delgado que rodea los cuellos de Yoruma y luego se aprieta. ¡Ah! Eso nunca me sale bien, la verdad. Ese tipo de gritos. Los gángsters... Los gángsters se arañan el cuello y se hacen cortes en la piel en un intento desesperado de agarrar el alambre. Yo hubiera dicho, pues, es un Team Ninja, ¿no? No parecía un Team Ninja así como muchos otros que hay. El alambre simplemente se aprieta más. Eh, son los Kindai, obviamente, ¿no? Vamos a salvarles, venga, vamos a salvarles. Que aunque ellos sean mala gente, no significa que nosotros lo seamos. Es demasiado tarde para ellos. Debemos liberarnos de estas cuerdas. Mientras los Yoruma colapsan lentamente y dejan de moverse, 2 ninjas Kindai entran en la habitación. Buah, ¿qué voz le pongo a esto? Así por el aspecto hubiera dicho una voz robótica, pero eso no puedo hacerlo. O sí. O sea, ya creía que estos gángsters serían más sutiles cuando se trata de tradiciones. Vamos a dejarlo así, a ver qué pasa. Hablaban tan alto que estoy seguro de que incluso Kyodi podía oírlos. Los dos pasan junto al ahora cuerpo de Yoruma y se acercan a vosotros. Entiendo que nos habéis estado buscando. Bueno, bien hecho por encontrarnos. Lástima que ahora sea nuestra despedida. Danos el Kami y esto acabará. Si crees que os vais a escapar, te equivocas. ¿Qué estáis haciendo con ese Kami? ¿Crees que lo sé? ¿Conoces tú, un simple soldado de infantería, todas las intenciones de tus superiores? Solo me enviaron a recogerlo. Cada uno de los ninjas saca un cubo pequeño y presiona en 2 lados. Pronto se convierten en un tanto. Ah, es esa arma que llevan, vale. Prometo hacerlo rápido. Ves a Rei concentrarse y comenzar a flexionarse. Mira, paso. Grita cuando sus gruesos brazos se tensan y se liberan de las ataduras. Uy, vale.
Ay, si hubiera tenido este estímulo antes. Antes de que los ninjas puedan reaccionar, Rei salta hacia ti y te libera de tus ataduras. Recoges una de las katanas de Oruma y liberas a Touma, mientras Rei libera a Suga. ¡Somos libres! Ah, un inconveniente. Pero nada más. Los dos ninjas se colocan en posición de batalla. Vale, empieza el combate. Carga directamente contra ellos, usa tu Kami para sostenerlos, ordena a Rei y a Suga que carguen. Lo del Kami me gusta. Sientes chispas de electricidad atravesándote y de repente eres consciente de que cada pieza de tecnología que llevan consigo los ninjas. O sea, eres consciente de cada pieza de tecnología que llevan consigo los ninjas. Cuando uno de los ninjas comienza a acercarse a ti, activas un interruptor en tu mente y apagas los soportes de las articulaciones que hacen posible sus reflejos antinaturales. El ninja tropieza en cuanto la gravedad recupera el control total sobre sus movimientos. Se recupera rápidamente y reanuda la carga. Otro interruptor se apaga en tu mente y comprendes que acabas de desactivar su visor. Se detiene, intentando desesperadamente quitárselo, y ahí es cuando vuelves su armadura contra él, haciendo que electrifique al ninja. Con un grito ahogado se derrumba al suelo. ¡El primero! El segundo se aleja de ti y activa su tanto para desplegarse aún más en una katana de tamaño real. Eso es hacer trampa. Igual que esto. Varios shurikens automatizados vuelan desde las túnicas del ninja. Te las arreglas para esquivar al que se dirige hacia ti, pero los otros tres alcanzan sus objetivos, derribando a Rei, a Suga y Touma. ¡No puedo moverme otra vez! ¡Es otra toxina! Acabamos de librarnos de la última. Toxina, por favor. No somos tan poco sofisticados. Toxina, por favor, no somos tan poco sofisticados. Esos shurikens te golpean con un impulso eléctrico que ralentiza tu sistema nervioso. Es mucho más civilizado. Te enfrentas al ninja. No puedes vencerme. Guarda tu arma y déjame marchar. Ves a tus aliados retorcerse a tu alrededor. No puedo dejar que os vayáis, me subestimáis. El ninja suspira. Entonces debes morir. Le apunta con su katana. Vosotros hacéis lo mismo. En un abrir y cerrar de ojos los dos saltáis el uno hacia el otro. Corta con su katana, pero la bloqueas con el borde de la tuya. Lo pateas, pero se aleja de tus golpes. Estás atrapado en un duelo de habilidades, donde el más mínimo desliz te llevará a la muerte. Necesito hacer algo. Lanzar la katana no me parece buena idea. Usar tus poderes Kami otra vez. Bloquear hasta que se cansen. Es que me he cargado a uno y que quiero dejar a esta viva, si es posible, para que hable. Voy a bloquear. A ver qué pasa. Dejas de atacar y concentras toda tu energía en bloquear sus ataques. Sin embargo, pronto se vuelve evidente que la única persona que está ralentizada eres tú. En un instante pierdes contacto con el filo de su katana. Su impulso hace que la tuya salga volando de tu mano. Vas a retroceder, pero te patea con fuerza en el pecho y te tira al suelo. Aterrizas junto a Touma, quien te hace una mueca. Losto. El ninja corre hacia ti. Ves el shuriken incrustado en el cuello de Touma. Siguiendo tu instinto, lo arrancas de su carne, sintiendo cómo te pica la punta de uno de los dedos y luego se lo lanzas al ninja.
Aterriza en el objetivo, incrustándose bajo su axila. El ninja se pone rígido por un momento, luego se derrumba en el suelo. No. Touma comienza a sentarse lentamente. ¡Rápido! ¡Busquemos el contenedor Kami! ¡Ah! Vuelve a caer. Quédate aquí y encontraré el contenedor. Tarda un rato. Los ninjas escondieron bien el Kami, pero al final lo encuentras. Al regresar a la habitación ves que Touma ha atado a Rei, a Suga y al ninja. ¿Qué estás haciendo? Es por seguridad. ¿Estás diciendo que no podemos confiar en ellos? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. Ya tienes el contenedor, salgamos de aquí. Espera, Losto. He estado a tu lado. Sé qué tipo de persona eres. Vuelve conmigo y únete a los Hisaku Uprisers. Eres más adecuado para ellos que para la corte imperial. Trae al Kami contigo y lo liberaremos juntos. ¡Silencio! No lo escuches, Losto. Vamos. No. Abre el contenedor ahora, Losto. Has visto la corrupción de estas facciones, de los lugares en los que hemos estado. Libera a los Kami aquí. Deja que su ira limpie Towashi y gánate un lugar entre ellos. ¡Cállate, escoria! No podemos perder el tiempo con esas tonterías. Abrir el contenedor nos mataría a nosotros y a la mitad de la ciudad. ¿Siempre puedes devolvérmelo y dejar que me lo lleve a Otowara? ¿De verdad crees que haría algo tan estúpido? No permitas que tus amos imperiales retrasen el progreso esencial. Perdón, se me ha ido la olla ahí. ¿No tienes ni idea de lo que podríamos conseguir con ese Kami? Tú tampoco. Sé que sea más útil para nosotros que para los imperiales. Simplemente lo guardarás bajo llave y te olvidarás de él. Touma abofetea al ninja con fuerza. Eso es, no tengo paciencia para esto. Touma levanta su naginata. ¿Qué lado debo elegir? ¿Qué debo hacer con el Kami? A ver, lo de Asuga es lo que menos me gusta, liberarlo. Ponerse de acuerdo con Asuga y liberar los Kami. Eso podría ser peligroso, pienso yo. Ponerse del lado del rey y unirse a Hisaku no me atraen demasiado, pero tampoco lo desprecio completamente. Incapacitar a Touma y unirse a los Kindai. Esa opción no me gusta nada. Llevarlo de vuelta a los imperiales con Touma. Eso me parece lo más adecuado. O sea, pero lo de Rey tampoco me disgusta. O sea, técnicamente somos del ejército de Touma. Técnicamente. Lo lógico es que lo llevemos de vuelta con los imperiales. Y se supone que es una especie de arma peligrosa. Yo creo que era como una especie de espíritu sanator. Beneficioso que estabilizaba, digamos, la dimensión. Creo que era eso. Si lo liberamos, volverá, digamos, al portal. Y entonces los Kindai tendrían que volver a secuestrarlo o algo así. Entiendo yo. A ver, lo de los Kindai, descartado. Lo de Asuga me está gustando cada vez más. Y liberar los Kami. Vale. Ahora soy entre Asuga y Touma. Mi compañero...
O la posibilidad de que todo se vaya a un apocalipsis extraño. La verdad es que Asuga no nos ha aportado demasiado. Rei sí que ha tenido sus momentos. Y al final ha hecho lo que ha podido, podríamos decir. Es que no quiero hacer lo lógico, que sería llevarlo de vuelta a los imperiales. Pero es lo que voy a tener que hacer. Lo llevamos de vuelta a los imperiales y acabamos con todo esto. Pero siempre tendré la duda de que si libero a los Kami, ¿qué es lo que pasará? Y es que Touma ha dicho bastante convencido de que media ciudad va a ser destruida, pero él no sabe realmente lo que pasará. Si lo llevamos de vuelta, eso significa que tenemos que cruzar toda la ciudad para llevárnoslo. ¿O acaso solo hay que tocar un botón y ya nos vamos? Y Touma los ha atado a todos. Ha atado a todos. Con eso me parece un poco feo. Tengo la duda. ¿Esto o esto? No me voy a quedar con la duda. Vamos a ver si se destruye la ciudad. Esto ya es curiosidad. Quiero ver qué pasa. Cuando Touma baja la hoja de la naginata hacia el ninja, abres el contenedor y rompes sus cerraduras. Touma se vuelve en el último momento. ¡No! Hay un silencio repentino, como si algo estuviera absorbiendo todo el sonido del espacio que te rodea. Luego brota una luz brillante y cegadora, cuando el Kami huye de su prisión. Es imposible distinguirlo. En un instante es un pájaro gigante, luego una rueda hecha de ojos de cabra, luego un río de sangre suspendido. Los constantes cambios en su forma hacen que tu cabeza dé vueltas. Miras alrededor de la habitación, y puedes ver la cara de asombro y terror de los demás. Touma se arrodilla hacia los Kami, llorando lágrimas de oro y diamantes. La boca de Asuga huelga abierta y atónita, como si estuviera a punto de tragarse a alguien entero. Sus manos se extienden hacia los Kami, pero cuanto más se acercan, más se derriten en charcos de cobre. Rei intenta retroceder desesperadamente contra la pared del fondo. Una sonrisa terrible se retuerce en su rostro. Volutas de humo y motas de fuego se extienden desde su armadura.
arremolinándose en patrones concéntricos. El cadáver del ninja se pone de pie, se vuelve hacia los kami y luego explota en fragmentos de amatista que cae sobre ti. Miras hacia atrás al kami, que ahora tiene la forma de un oso con muchas patas, y te das cuenta de que este es el final. Bueno, por lo menos algo pasó. Porque si no hubiéramos completado la misión y eso hubiera sido un poco aburrido, la verdad. Comprendes, aunque no estás seguro de cómo, has desatado la muerte y destrucción de un tipo inimaginable en Towashi. Como ningún tipo se ha visto, quería decir. Será contenida, pero no antes de que decenas de miles hayan muerto por tu culpa. Pero no estarás aquí para presenciarlo durante mucho tiempo más. Miras hacia abajo y ves que tu piel se vuelve de bronce. Cuando te encuentren, serás una estatua, un testimonio de tus obras. Será inamovible, indestructible. La reconstrucción de Towashi tendrá que construirse a tu alrededor. Una frialdad terrible se apodera de ti mientras tu corazón se inquieta, pero tus pensamientos permanecen. Miras con ojos de bronce inamovibles el caos que has causado y las personas a las que has dañado. Esta es la recompensa del kami por su libertad. Inmortalidad de una forma terrible. Gracias por jugar. Continúa tu aventura aquí en no sé dónde. Y podríamos haber completado la misión, pero eso sí hubiera sido aburrido. Supongo que yo hubiera intercedido por Rei y Asuga. Y sí que nos hubiéramos llevado al Kindai como prisionero. Pero es que tenía ganas de saber si había algún fondo de explosión o lo que sea, ¿no? Pero no ha sido el caso. Así que este es un bad ending, pero porque yo lo he querido. He tenido la oportunidad de acabar la historia bien. Pero es que era muy tentador ver la destrucción. Era muy tentador. Es decir, nos habían secuestrado. Estábamos enfrente de los Kindai. Los teníamos ya derrotados, entonces habíamos cumplido prácticamente la misión. Entonces volvemos a casa con todos los honores. Pues si queréis saberlo, jugad esta visual novel y compartir este vídeo con vuestros amigos. Y si no tenéis amigos, compartirlo con vuestros enemigos, porque así os llevarán por rutas destructivas y sabréis qué camino no habréis de elegir en la vida.